blanco sea blanco, que el negro Muy sea bien, y negro. llegó el momento, como todos los jueves, recibimos con un fuerte aplauso a nuestra columnista estrella de los jueves, Cecilia de Luzuriaga. Bienvenida, buenas noches, bienvenida, solo una noche, Ceci. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, Encantada de estar acá, una nueva columna. muchas gracias. Así que Nosotros bueno, también. enos aquí. Enos aquí. Gracias. Bueno, y hablábamos que un tema para el día de hoy muy particular que vos lo trajiste a colación, que es Sí, cuando las parejas se separan. sí, sí, exactamente. ¿Qué pasa cuando las parejas se separan? Nos separamos, ¿no? Primero que nada, aclarar al público en general que lo vamos a tratar este tema desde un lugar que, como siempre, traigo información de la clínica, traigo información de lo que más o menos uno entiende que sucede con un tema en la separación y, por supuesto, una parte desde lo personal, ¿no? Pero es interesante poder comprender que, en general, cuando las personas se separan, lo que, más allá de que son dos personas que no han podido funcionar juntas, ¿sí? Es también pensar esto de lo que nos separamos es de un proyecto, ¿no? De una Claro. idea que teníamos concebida de cómo iba a ser mi vida al lado de esa otra persona. Ujú. Y cuando nosotros nos separamos, por supuesto que como en todo lo que se termina en la vida, o tiene un final, o como cada uno lo quiera llamar, para dar inicio a un nuevo Un ciclo, cierre. que sí, vamos a pasar por un proceso de duelo, y ese proceso de duelo realmente es muy variable. Ujú. ¿Por qué? Porque a diferencia de, por ejemplo, una muerte, donde ya sabemos que a esa persona no la vamos a ver más, cuando nosotros nos estamos separando de una persona que quizás nos toca hacer la parte, como digo, dejada, o el que tiene que dejar, porque Ujú. es el que tiene que dar ese paso necesario. De hecho, muchas parejas llegan a terapia para separarse, ¿sí? Claro. Porque no hay mejor camino muchas veces para poder lograr eso que no es tan fácil lograr en una conversación de a dos, ¿sí? Cuando sucede esto, como decíamos anteriormente, ante la pérdida de una persona físicamente, muy probablemente con esa persona nos unan cosas y situaciones que hasta que se terminan de resolver nos siguen vinculando. Y si hay hijes, se van a vincular de por vida, Claro. Y ¿sí? también es se habla mucho, ¿no? En esto, quizás vayamos a llegar y yo estoy spoileando. Este, digo, la sensación de Sí, sí. fracaso, ¿no? También se puede Bueno, mezclar un poco con esto. por supuesto, claro. En realidad por eso ahí es, digamos, por eso hay como dos lugares que me parece interesante marcar. Uno es el no verme más en la cotidianidad con esa persona, si dormíamos juntos, si teníamos actividades juntos, o sea, volver a pensar mi identidad sin esa persona, ¿sí? Y por otro lado, lo que fracasa, o con la idea de fracaso de la relación. Es decir, esta idea de juntos para toda la vida no va a estar más, ¿no? Porque bueno, no sé si lo hemos dicho en algún momento acá, pero la realidad es que cuando se dice hasta que la muerte los separe, lo que no se aclara es que no es cualquier muerte, no es la muerte física, es la muerte del amor, Claro. ¿sí? Es aquello que no persiste, que no puede seguir. Y hasta parece sano también a veces pensar que antes de continuar una relación por comodidad, Por no sé, costumbre. por no poder tomar otras decisiones, continuar en un vínculo que no es sano para ambas partes, si la palabra sanidad pudiese ponerse acá, ¿no? Ujú. No me estoy metiendo en vínculos simbióticos o codependientes. Estamos hablando de una relación en la cual había una cierta normalidad y ciertas cuestiones que, por supuesto, hacen que uno elija a una persona, y eso ya dejó de funcionar. Porque los vínculos codependientes de separación es un poquito más Complejo. con otra intensidad, ¿no? Y no tengo tanta autoridad para hablar de ese tema porque no me ha tocado acompañar ese tipo de vínculos, de separaciones. Eh, entonces, lo que me parecía interesante traer a la columna hoy es
el después de separarnos, ¿no? Cuando nosotros empezamos a ver y se empieza a abrir esta situación, sobre todo si hay hijes, en donde vemos que la otra o el otro empieza a hacer aquello que nosotros le reclamábamos que hiciera, ¿no? Este lugar donde yo empiezo a observar que estas actitudes, donde le pedía que tuviese esa mirada para conmigo, no la puede tener, y hasta incluso puede suceder que nos encontremos con que esa pareja se ponga en una pareja antes que nosotras, nosotros. Entonces, esta sensación de verse, digamos, el que puede ver esto y queda como en este estado de reclamar, esto es algo que hay que revisar, porque si no nos deja en un proceso de situación de estancamiento muy importante. Sería como un proceso incompleto, ¿no? Exactamente, porque hay algo acá en donde nosotros quedamos atrapados en una lógica del pasado y de la cual hay que salir, porque podemos llegar a tener un... Es esto de que el otro, el otro, sí, se ponga en pareja nuevamente antes que puede generar un conflicto en esa persona. O sea, yo me separo y mi otra pareja se pone en pareja nuevamente antes que yo. También está un poquito eso del sentido de posesión, ¿no? Ah, no, si no estás conmigo, vos no estás con nadie. O sea, algo así. No, puede ponerse en ese lugar y ahí empezar ciertas cuestiones que pueden ser de estilo vengativas. Claro. ¿Sí? O puede suceder que me sienta aún más disminuida o disminuido. Pero ahí hay un mecanismo, lo que quería traer acá es que... una vocecita que se dijo que rápido encontró el reemplazo, ¿no? Y eso que empieza a hacer el bochito. Bueno, por eso digo, no hay un tiempo para hacer un duelo en una separación, uno no sabe, a lo mejor alguien se separa y ya ese duelo lo hizo durante la relación, ¿no? Entonces claro, lo único que está haciendo es cerrar una historia. Se está velando. Y otras personas se están enterando de que van a ser dejadas y tienen que empezar su proceso. Claro. ¿Sí? Voy a este otro lugar, donde no termino de resolver el motivo por el cual me separé. No importa si sea el que tomé la decisión o el que fue dejado o la que fue dejada. Sino que en esto tener que volver a vincularme con esa persona, porque en general hay hijes de por medio, y ver que la otra persona hace cosas distintas a la que hacía conmigo, ¿sí? Porque nosotros le vamos a dar una lectura particular también a eso, no lo vamos a ver desde cualquier lugar. Este es el momento urgentemente de comenzar una terapia, porque si no vamos directo a lo que yo digo, a tener una relación tóxica con esta idea, ¿no? No con el ex, sino con esta idea de que debería haber sido diferente, exactamente, ¿sí? Y un proceso de separación, como dijimos anteriormente, muy probablemente nos tengamos que seguir vinculando, porque hay cosas, sobre todo, bueno, a lo mejor no hay hijos, pero hay mucho tiempo compartido y entonces aparte hay cosas... puede haber cosas legales en el medio que van a obligar a seguir viéndose a situaciones, claro, separación de bienes y todas esas cosas. Totalmente, totalmente. Pero más allá de que esto se puede dar en una relación que no hayan tenido hijos o hijes, lo importante es observarlos si los tenemos. ¿Por qué? Porque son los chicos, los niños o las niñas, las que pagan estos lugares no trabajados de estos adultos, ¿no? Porque hay siempre que se termina una relación, hay una de las dos partes que se siente abandonada o abandonado por el otro, y en realidad lo que se está jugando ahí es una situación de nuestra infancia que no hemos podido terminar de resolver. Digo la infancia por poner un general, no estamos diciendo que es justo en ese momento, pero ya sabemos que los primeros 7 años de la vida más o menos se plantea el 90% de quiénes vamos a ser y lo que vamos a tener que trabajar el resto de nuestra vida, ¿no? Que es un poco el juego. También el sentimiento de ser abandonado, el sentimiento de ser traicionado, entre comillas, aunque no haya habido una traición ni un tercera en el medio, siempre cuando se rompe una relación así... Lo que sentimos traicionado es el proyecto, por eso esto es importante, ¿sí? Porque cuando nosotros estamos en una relación, en esa relación nosotros tenemos hay una tercera energía que más allá de ser un hijo o no, es esa relación, ¿no?
soy yo con esa relación y esa persona, y es la otra persona con esa relación y conmigo. Ujú. Entonces, si tenemos que transitar una separación que es dolorosa y que nos cuesta dejar ir y que estamos viendo que entramos en una dinámica en la cual no estamos teniendo las actitudes mejores para con nosotros, ese es un buen momento para comenzar una serie de consultas y entender cómo mejorar esto. Por supuesto que hay que tener en cuenta que no me estoy metiendo en la dinámica donde, por ejemplo, hay un padre que no responde a no responde si hay hijos a tener que verles un montón de cosas. Hago una aclaración, estoy acompañando dos mujeres que se están separando y que son mamás, lo dije mal, y me sorprende que aún todavía no haya elementos legales para poder hacer uso, y si se escucha un abogado o una abogada, estaría buenísimo que nos pase información, porque por lo menos lo que llega a estas mamás, a estas mujeres que son mamás, es que si, por ejemplo, la persona trabaja en negro, no hay posibilidad de coercionar, salvo que se vaya sobre algún familiar de la persona. Ajá. Y si la persona decide no cumplir un régimen de visita, tampoco hay manera de litigar demasiado. Es como que, por lo que me dan a entender, es como que hay que descansar un poco la buena voluntad del varón de hacer o dejar de hacer, ¿sí? Digo Sí. del varón porque en general esto es más del varón que de la mujer. Sí, no pagar la cuota No alimentaria. estoy diciendo, exacto, no estoy diciendo que no esté el caso al revés, que también los hay, pero por ahora no son la mayoría. No son el común denominador. El común denominador es que ese tipo de abandono, porque es una especie de abandono, o desinterés, o muestra de desinterés, es por parte del varón. A veces no es ni siquiera una muestra de desinterés, a veces es una forma de coercionar a la mujer para que vuelva, ojo con esto. Bueno, está bien, y eso también tiene que ver con eso de echarle la culpa al otro o a la otra, en este caso a la mujer, de haber boicoteado, por llamarlo de alguna manera, ese proyecto. Vos boicoteaste el proyecto, bueno, ahora me toca a mí vengarme. Vos hablaste de venganza al principio. Si seguimos con un estado de enojo, es momento de hacer una buena consulta. Claro. Y por supuesto, si esto lo escucha alguna abogada o algún abogado que nos pueda aportar un poco más de información, será muy bien recibida, porque realmente a veces acompañar estos casos es desesperante para la mujer y que está sola. Bueno, a veces la mujer también puede con todo, en el sentido de lo económico, aunque no corresponda, pero hay otras veces que no. Entonces, claro. Bueno, ¿cómo también se hacen estos casos, ¿no? Donde todavía la ley no obliga. Uh-huh. Es una falta sí. Que la ley tiene esa parte tan débil que ni siquiera existe, ¿no? O sea, existe sí. Pero muy poquito, se puede accionar muy poco en este tipo de situaciones. Sí, ¿no? Y donde todavía sigue existiendo este concepto de que a la mujer se le ayuda con los hijos. Sí, sí, se le ayuda. Bueno, el concepto de la ayuda. Así que bueno. Para otro sí, concepto machirulo para derribarlo también, ¿no? Sí, exactamente. Hay mucho para hacer todavía. Lo importante de todo esto es empezar a darse cuenta cuando vos persisten esos enojos y no hay cosas que hay que solucionar y cosas que no se anima a charlar con el otro, poder empezar un camino terapéutico, que es un proceso terapéutico, de lo que hablábamos hace unas columnas atrás, comenzar a hacerlo de a dos. Sí, para poder al menos llegar a la decisión lo mejor que se pueda. Que sea sano, ¿no? Para ambos. Exacto. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por esta columna de hoy. Nos reencontramos el próximo jueves, y Cecilia de Luz Uriaga en todas las redes sociales, y los jueves aquí en Solo una Noche por Baby Radio. Gracias, Ceci. Un besote grande. Buena semana. Chau, gracias. Hasta luego. Fue Cecilia de Luz Uriaga aquí en Solo una Noche.